Buenos días, chicos. Buenos días, Buenos días, Génesis. Buenos días, Efraín. Buenos días, Ángela. Buenos días para todos. Es un gusto volvernos a escuchar. Estaba dando tiempo que ingresaran más, pero realmente no sé dónde andan. Son 40, no sé cuántos se han dado de baja con ustedes. ¿No saben cuántos se fueron ya del curso? O de la carrera, porque me imagino que se van de una vez de la carrera. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Estamos viendo nuestra unidad número 5, que son conceptos generales de presupuestos. Les decía el día lunes que es una unidad netamente teórica, por lo que yo necesito la colaboración de todos para participar en la clase y que no sea solo yo la que hable, porque entonces se me duermen. Así es que por favor, todos a participar. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el día lunes, que es el presupuesto de marketing. ¿Se recuerdan que les dije que cuando hablamos de marketing no hablamos únicamente de publicidad? Normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra marketing creemos que nos estamos refiriendo a publicidad, pero no es así. Marketing es mercado y entonces abarca todas las actividades de publicidad y de la forma o de las estrategias que utilizan las empresas para hacer llegar su producto al consumidor final. El presupuesto de marketing, dice la teoría, está centrado en los diversos medios con los que interactúa la empresa para publicitarse y crear estrategias de marketing. Este presupuesto es imprescindible para llegar a los clientes y crear un diseño de comunicación efectivo. Cuando nos habla de que es imprescindible, nos está hablando de que todas las empresas tienen que tener un presupuesto de marketing. Podrán dejar de tener alguno de los presupuestos, pero el de marketing es importante tenerlo porque es la forma como vamos a llegar a nuestros clientes, es la forma en que vamos a manejar los recursos para llegar a nuestros clientes. Debe ser concreto en sus objetivos, qué es lo que queremos realmente, a qué mercado queremos llegar, a qué segmento de la población queremos llegar. Además, debe poseer datos, cifras exactas y metas alcanzables. Hablábamos de que la contabilidad es histórica. Y cuando hablamos de metas alcanzables es que debemos de tomar en cuenta nuestras metas anteriores, qué fue lo que logramos en los años anteriores. Por ejemplo, si en el año 2022 vendimos 10,000 unidades, en el año 2023 vendimos 15,000 unidades, en el año 2024 tenemos presupuestado vender 15,000 unidades, entonces no sería lógico que para el año 2025 nosotros presupuestemos vender 100,000 unidades. Si la historia nos dice que hemos venido ascendiendo de 5,000
en 5,000. Entonces nosotros debemos de presupuestar o elaborar nuestro presupuesto de marketing tomando en cuenta nuestra historia pasada, nuestros datos anteriores de lo que hemos aumentado cada año. Lógicamente una empresa es creada para poder ganar, para poder crecer, para que cada día haya más utilidades. Pero tampoco debemos de presupuestar algo que va a ser inalcanzable para la organización. Es importante que siempre se establezca la cantidad de dinero que se destinará a eventos, publicidad en línea, sitios web, medios tradicionales, agencias, entre otros. Este presupuesto debe de contener la información exacta de lo que se va a trabajar en el año para poder llegar a nuestros clientes, a nuestro consumidor final. Eventos. Cuando hablamos de eventos, hablamos, por ejemplo, de los famosos conciertos que hacen las empresas para publicitar su producto. Hablemos de Pepsi, hablemos, creo que es Tigo, otra de las empresas que también hace conciertos para publicitarse. Vamos a ver, Joshua. Buenos días, Joshua. Buenos días, licenciada. ¿Cómo amaneció? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú cómo estás? Igual que usted, re bien. Qué bueno, me alegro. Joshua, aparte de Pepsi y Tigo que yo mencioné, ¿qué otras empresas hacen eventos como conciertos, por ejemplo, para poder publicitarse? Podríamos hablar también sobre Coca-Cola. Ahí sí no sabría decirle sobre conciertos, disculpe. Pero otros eventos, otro tipo de eventos que hagan las empresas para poder publicitarse. A otros eventos. Bien, yo les hablaba de conciertos, pero pueden ser variedad de eventos. Pues. Podrían ser las, ¿cómo se llama? Empresas como Coca-Cola que a veces patrocinan ¿cómo se llama? El fútbol, porque a veces cuando uno mira en la TV, en los estadios aparecen los anuncios publicitarios de Coca-Cola y otro tipo de empresas. Exacto, así es, gracias Joshua. Eventos publicitarios que las empresas hacen para dar a conocer su marca, como decía Joshua, en los estadios miramos, por ejemplo, Ban Rural, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cerveza Gallo, eventos donde ellos puedan dar a conocer su marca y poder conquistar nuevos mercados o poder conquistar nuevos clientes. Publicidad en línea, lo que más se utiliza el día de hoy, ¿verdad? La publicidad en línea a través de los medios de internet. Los sitios web, los medios tradicionales, como por ejemplo el periódico, la radio, la televisión, agencias, entre otros, que pueden servir para poder publicitar o para poder hacer llegar nuestros productos al consumidor final. El principal objetivo de este presupuesto es obtener los datos necesarios de los gastos de dichos servicios durante un tiempo determinado. Nosotros sabemos que un presupuesto debe de establecerse en el tiempo. Vamos a ver más adelante cómo se habla de presupuestos a corto plazo y a largo plazo. Así se podrá definir si el presupuesto se ajusta a los gastos de la estrategia de marketing. No vamos a nosotros a proyectar, por ejemplo, que vamos a tratar de conquistar un mercado extranjero. Hablemos del mercado de Estados Unidos. Que vamos a tratar de enviar nuestro producto a Estados Unidos, pero dentro de nuestro presupuesto no hemos contemplado los gastos en logística que debemos hacer para enviar nuestro producto hasta Estados Unidos. Por eso se dice que el presupuesto se debe definir ajustándose a los gastos de la estrategia de marketing. No es lo mismo o no se va a invertir la misma cantidad de dinero en enviar un producto aquí a nivel local, a nivel Guatemala, enviarlo de la capital a un departamento, que enviarlo a Estados Unidos. Entonces, el presupuesto debe de destinarse, debe de asignarse, debe de ajustarse dependiendo de las estrategias de marketing que nosotros vayamos a utilizar. No es lo mismo, por ejemplo, invertir
en hacer llegar nuestro producto al consumidor final a través de mayoristas. ¿Qué es un mayorista? Es una empresa que compra al productor o al fabricante directamente y ya lo distribuye a los minoristas. Hablemos de una tienda grande que le distribuye a tiendas pequeñas para que estas tiendas pequeñas lo vendan al consumidor final. No es lo mismo, por ejemplo, que una empresa vaya a mandar sus productos a través de distribuidores. Hay muchas empresas fabricantes o productoras que se auxilian de distribuidores, ahí sí que valga la redundancia, para distribuir sus productos. Pero hay empresas que prefieren llevar su producto directamente al consumidor, venderlo en forma directa al consumidor final. Dependiendo qué metodología o qué estrategias vamos a utilizar para hacer llegar nuestro producto al consumidor final, así tendrá que ser la estrategia que apliquemos en el diseño de nuestro presupuesto de marketing. Para saber cuál es el presupuesto adecuado de marketing, se deberán atender las necesidades de promoción que exige el mercado. Se debe comparar con los presupuestos de años previos, o sea, lo que hemos hecho en años anteriores, tomar en cuenta cuánto vendimos en años anteriores, cuánto invertimos en hacer llegar nuestro producto al consumidor final, cuánto invertimos en presupuestarlo. Si no es la primera vez que se realiza este presupuesto, si es la primera vez, pues no tenemos datos históricos, pero si ya se ha hecho antes, nosotros podemos revisar qué se hizo con anterioridad y qué podemos hacer a futuro. Cotejar los resultados de los años anteriores permite tomar decisiones inteligentes y establecer un porcentaje equivalente al pronóstico de ventas. Sabemos nosotros que de ventas proviene la mayor parte de ingresos que tiene la empresa. Y si provienen de ahí, entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestro pronóstico de ventas para poder elaborar nuestro presupuesto. ¿Cuánto esperamos vender para poder elaborar nuestro presupuesto? En esta teoría nos dice saber cuál es el presupuesto adecuado de marketing. Se deberá atender las necesidades de promoción que exige el mercado. Hay productos que necesitan promocionarse bastante para poder venderse. Sin embargo, hay productos que no necesitan mayor publicidad y hay algunos que ni siquiera necesitan publicidad para poder venderse. Vamos a ver. José Miguel, buen día, José Miguel. Licenciada, buen día. ¿Me podría dar un ejemplo de un artículo o de un producto que no necesite publicitarse mucho para venderse? Tal vez le diría la Coca-Cola. Es tan conocida ya y tan amigable con el almuerzo que ya todos la reconocen. Ay, no es amigable con el almuerzo. Amigable con el almuerzo, con la comida, pero no con el cuerpo humano. No con el cuerpo humano, mejor el agua pura. Sin embargo, Coca-Cola hace demasiada publicidad. ¿Por qué crees tú, José Miguel, que hace mucha publicidad en Coca-Cola a pesar de no necesitarlo? Para ampliar el mercado, conocer más clientes, posiblemente. Para ampliar el mercado, para... O competencia con Pepsi. Eso, principalmente por la competencia con Pepsi. Pero ¿se te ocurre otro producto que no necesite publicidad para poderse vender? La Incaparina, tal vez. Exacto, la Incaparina. Gracias, José Miguel. ¿Sí? Sí, Brian, te escuchamos. Tal vez un producto que no necesite publicidad para venderse serían los servicios funerarios. Exacto. Nadie se quiere morir, ¿verdad? Freddy, Génesis. ¿Te escuchamos, Génesis?
Que lo necesitamos. Exacto. Muchas gracias, Génesis. Muchas gracias, Brian, José Miguel. Brian nos hablaba de los servicios funerarios. Ay, ¿quién en su sano juicio quisiera estar comprando un servicio funerario a ustedes? Pero es necesario. Y la verdad que pues, yo no veo mucha propaganda de los servicios funerarios, o sea, de las funerarias existentes, ¿verdad? Porque cuando uno los necesita, va y los va a comprar directamente, ¿verdad? O cuando tiene uno algún familiar enfermo, uno se prepara, ¿verdad? Y contrata el servicio funerario. Gracias, Brian. Lo que nos decía Génesis, bueno, un microondas. Creo que hasta la casa más sencilla, bueno, habrá quienes no tengan un microondas, pero en un nivel básico como nos desenvolvemos nosotros, todos en casa tenemos un microondas porque nos levantamos a las 5 de la mañana corriendo y a calentar esto, a calentar el otro, y el microondas es indispensable. Y Génesis tiene razón, no se ven en mayor cosa las ofertas de los microondas, y de hecho, por ejemplo, en la revista que saca Max con sus ofertas, apenas si le dan algún espacio a los microondas cuando están en oferta. ¿Qué nos ponen en primera plana en la página de Max Génesis? Exacto, exacto, los teléfonos, los televisores, porque saben que es una competencia bárbara, ¿verdad? Y, y es un vicio, porque yo veo, por ejemplo, hablaba yo con una chica que tiene un iPhone, ¿verdad? No sé, por ahí por el 11, el 13 o algo por el estilo, que le está funcionando perfectamente, pero como está la propaganda del iPhone, ¿qué? Por el 16 creo que van, ¿verdad? Entonces que va a cambiar teléfono. Y le digo, ¿pero por qué? Si tu teléfono está bueno. Sí, pero es que ya salió, digamos que es el 16, porque la verdad no recuerdo cuál es el que acaba de salir. Entonces, ¿qué pone Max en sus portadas? Los teléfonos, las televisiones, porque los televisores cada vez vienen más sofisticados y uno podrá tener su televisión ahí normalita, pero dice, ay, con esa se puede hacer tal cosa, esa me serviría para tal cosa. Y lógicamente la publicidad nos ataca. En cualquiera de las tiendas de electrodomésticos, los teléfonos, los televisores o las famosas bocinas que ahora se utilizan tanto, ¿verdad? Son las que más acaparan los espacios en esas empresas. Gracias, Génesis. Y un producto que sí necesita publicitarse, porque si no, no se vende. Bueno, los televisores, los teléfonos, todo eso se vende. Pero algo que realmente, si no se publicita, no se vende. ¿Se les ocurre algo? Vamos a ver, escucho opiniones. ¿Se les ocurre algún producto que realmente necesite publicidad para venderse? ¿No se les ocurre nada? Brian. Vamos a ver, Shirin. Luego Joshua. Yo diría que los productos, o sea, más que todo la ropa que está en temporada. Creo que estábamos en contacto directo mental. Yo había pensado en la ropa fuera de temporada. Gracias, Shirin. Joshua, ¿qué ejemplo ibas a dar? Igual iba a decir la ropa. ¿Verdad que sí? Es un ejemplo así bien clarito de algo que necesita publicitarse para poderse vender. Gracias, Joshua. Gracias, Shirin. Bueno. Bueno, continuamos. También se puede verificar la competencia para crear un presupuesto que permita incrementar la presencia frente a otras marcas del mercado. Lo que hablábamos de Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola realmente sin hacer publicidad vende. Uno solo busca el veneno, ¿no? Pero también sirve para crear un presupuesto que permita incrementar la presencia frente a otras marcas del mercado. La famosa guerra de las colas. Ni Pepsi ni Coca necesitarían publicidad para venderse. Uno solito las busca, pero hacen competencia, ¿verdad? Viene la época de Navidad y ya nos van a empezar a atacar con la propaganda de Pepsi y Coca-Cola para poder posicionarse mejor
que la competencia en el mercado. Se debe elegir bien el medio al que se distribuye el presupuesto, pues así se podrá obtener la información necesaria para incorporar eficientemente el medio adecuado al mercado objetivo. Elegir bien el medio al que se distribuye el presupuesto. ¿Cómo vamos a publicitar nuestro producto? ¿A través de internet? ¿A través de la radio? ¿A través de televisión? Eso se debe de establecer con claridad para saber exactamente qué presupuesto necesitamos manejar. Características del presupuesto de marketing. Jimenita, buenos días, Jimenita. Buenos días, Jimenita. Vamos a ver. ¿Sí, Freddy? Sí, buenos días, licenciada. Yo creo que ella no tiene micrófono ahorita o tiene problemas de conexión. Ay, gracias, Freddy, pero me levantó la mano Jimenita. ¿Sí, Jimenita? Bueno, si tiene problemas de conexión, le va a costar poderse comunicar, pero gracias, Freddy, por informarme. Y Jimena, si hay problemas, pues no hay problema, ¿verdad? Dice Siri, me había comunicado. Híjole. Sí, ya recordé, Jimena. Perdón, ya recordé que me escribiste por el chat. Perdón, Jimena. Bueno. Freddy, ya que oí que tienes perfectamente tu micrófono, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Sí, licenciada, con gusto. Todo. Sí, ahí sí es poquito. Sí, debe ajustarse a las necesidades, objetivos, estrategias y planes de acción, tanto en precio como en calidad de los servicios a contratar y de los que consta el presupuesto. Es coherente con los medios en los que está presente la empresa. Es estructurado y detallado. Gracias, Freddy. Hay una característica más todavía. ¿Esa, Freddy, por favor? Ok, además de los costes o inversión, debe también detallar los posibles ingresos que se derivan de cada acción para después calcular los beneficios o el margen de contribución y el ROI o retorno sobre la inversión. Gracias, Freddy. Bueno, las características del presupuesto de marketing. Debe ajustarse a las necesidades, objetivos, estrategias y planes de acción, tanto en precio como en calidad de los servicios a contratar y de los que consta el presupuesto. Debe ajustarse a las necesidades. Si nosotros necesitamos publicitar demasiado nuestro producto para venderlo, lógicamente nuestro presupuesto tiene que ser alto. Pero si nosotros no necesitamos mayor publicidad, entonces tampoco vamos a desperdiciar recursos. Es coherente con los medios en los que está presente la empresa. Por ejemplo, una empresa que distribuye artículos para jóvenes. Hablemos de ropa para jóvenes. ¿No sería coherente que publicitáramos la ropa para jóvenes en un área, en un segmento o en un medio que esté destinado a adultos mayores, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le puede interesar a un adulto mayor? La ropa de jóvenes, si ya no están en un periodo de tener que vestir a los hijos, ¿verdad? Y tampoco les gustaría esa ropa de los jóvenes. Entonces, tampoco podríamos, por ejemplo, en un segmento, en un programa o en un medio destinado a jóvenes, publicitar, por ejemplo, medicina para los adultos mayores. Hablemos de la famosa diabetes. ¿Cómo vamos a publicitar productos para la diabetes en un programa que lo miran los jóvenes? Hablemos del famoso programa que no sé si ya desapareció y si ya lo hizo, qué bueno. Si no, pues habría que buscar la forma de desaparecerlo. El famoso programa de combate. ¿Cómo vamos a publicitar en el tiempo en que están transmitiendo el programa de combate medicina para adultos mayores? Sería incoherente, ¿no? El presupuesto de marketing debe ser coherente
con los medios en los que está presente la empresa. ¿Cómo vamos a publicitar en un programa para jóvenes, por ejemplo, productos de la canasta básica? Si a ustedes como jóvenes habrá alguno que le interese, pero a la mayoría no le va a interesar para nada los productos de la canasta básica. Es estructurado y detallado. Estructurado porque lleva un orden, lleva una estructura. Y detallado porque debe decir con detalle o a detalle a quiénes va dirigido, a qué segmentos de la población y cuánto se necesita para llegar a ese segmento de la población. Además de los costes o de la inversión, debe también detallar los posibles ingresos que se derivarán de cada acción para después calcular los beneficios o el margen de contribución y el ROI o retorno de la inversión. Los gastos en publicidad son gastos irrecuperables. Lo que se pagó por la publicidad ya no se recupera. Pero como a través de la publicidad nosotros logramos vender, entonces con las ventas sí vamos a recuperar la inversión que se hizo en publicidad. Además de los costos o la inversión, también debe detallar los posibles ingresos que se derivarán de cada acción. Por ejemplo, una empresa que monta un concierto. Hablemos de Tigo. Tigo monta un concierto. Está invirtiendo. Pero ¿qué tanto va a recuperar Tigo de lo que invirtió en el concierto? ¿Qué tanto le va a servir a Tigo el concierto para captar más clientes? Si captó una gran cantidad de clientes, lógicamente va a tener un retorno de la inversión. Pero si Tigo hizo el concierto y no consiguió ningún cliente a través de ese concierto, va a ser un costo no recuperable. Va a ser un costo que no va a tener un retorno a la inversión que se efectuó. ¿Entendemos por qué un presupuesto de marketing debe tratar también de tener un retorno de la inversión? ¿Entendemos, chicos, por qué un presupuesto de marketing debe tener calculado, gracias José Miguel, un retorno de la inversión que se efectuó? Gracias, Angelita. Gracias, Efraín, Shairin. Bueno, entonces continuamos. Clasificación de los presupuestos. Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de prioridades que se les dé depende de las necesidades del usuario. Si yo te preguntara, Shairin, buenos días, Shairin. Si yo te preguntara de los presupuestos que hemos estado viendo, ventas, compras, operaciones, mantenimiento, administrativos, en orden de prioridades, ¿cuál sería el más importante para la empresa? Déjeme recordar. Piensa. Para ti, ¿cuál sería el más importante? ¿El de ventas? ¿El de operaciones? ¿El de administración? Todos tienen su parte importante, pero yo diría que sería el de operaciones o el de administración. De acuerdo, vamos a ver. ¿Quién me levantó la manita? ¿Brian? Yo diría que tal vez el de ventas, porque es lo que en lo que nos basamos. O sea, si no tenemos un ingreso fijo, no podemos hacer presupuesto de los demás departamentos, diría yo. Gracias, Brian. Freddy, ¿te escuchamos? Este es el presupuesto maestro, licenciada. El presupuesto maestro engloba todos los demás. ¿Se recuerdan que eso les expliqué cuando empezamos a ver los diferentes presupuestos? El presupuesto maestro va a englobar a todos los demás, ventas, operaciones, creo que Shairin también me mencionó administración. Y como, bueno, gracias Freddy, gracias por participar también.
Brian dice el presupuesto de ventas. Podríamos decir, bueno, sí, el presupuesto de ventas, porque es el que nos va a proveer los ingresos necesarios para poder cubrir todos los demás presupuestos. Shairi nos decía administración, y lógicamente si no hay una buena administración o si la administración no cuenta con los fondos necesarios para poder dirigir la organización, pues también esta se va a venir abajo. Dependiendo la naturaleza de la organización, así va a ser el presupuesto más importante para ellos. O sea, al final Freddy tiene razón, el presupuesto maestro. Todos los presupuestos son importantes, pero va a depender de la naturaleza de la empresa para saber con exactitud cuál sería el más importante para esa empresa. Pero las empresas deben de tomar en cuenta este aspecto a la hora de clasificar sus presupuestos. Los presupuestos se pueden clasificar según la flexibilidad en rígidos, estáticos, fijos o asignados, en flexibles o variables. Se pueden clasificar según el periodo que cubren, a corto plazo o a largo plazo. Se pueden clasificar según el campo de aplicabilidad en la empresa. Pueden ser de operación o económicos, financieros, de tesorería y capital. Se pueden clasificar según el sector en el cual se utilicen y pueden ser público, privado o del tercer sector. Y vamos a conocer cuál es ese tercer sector. Creo que el público y el privado lo entendemos muy bien, pero vamos a ver cuál es el tercer sector. Clasificación según la flexibilidad. Pueden ser rígidos, estáticos, fijos o asignados. Michael, buen día, Michael. Buen día, licenciado. ¿Me puedes ayudar a leer esta, por favor? Claro, con gusto. Según la flexibilidad, rígidos, estáticos, fijos o asignados. Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no se quiere o no se puede reajustar el costo inicialmente acordado. Una vez alcanzado este, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. De este modo se efectúa un control anticipado, sin considerar el comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de control anticipado dio origen al presupuesto Sí, me equivoqué. no tengan pena, presupuesto que tradicionalmente utiliza el sector público. Gracias, Michael. Bueno. Por lo general se elabora para un solo nivel de actividad, porque es rígido. ¿Qué significa rígido? Que no se puede mover. Estático, que se va a mantener para una sola cosa. Fijo, que no lo podemos cambiar. O asignado, porque está destinado a un solo proyecto, a un solo sector o a una sola área. Por lo general se elabora para un solo nivel de actividad en la que no se requiere o no se puede reajustar el costo inicialmente acordado. Una vez alcanzado no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. Por ejemplo, gobierno elaboró un presupuesto para la construcción de una obra. Una vez aprobado, si ustedes han escuchado, para aprobar un presupuesto del gobierno, tiene que pasar por el Congreso de la República, y una vez el Congreso lo aprobó de cierta forma, eso ya no se puede cambiar. Eso tendrá que hacerse una serie de enmiendas, una serie de pasos para poder cambiar algo de lo que ya fue aprobado. Entonces, inicialmente es rígido, es estático, es fijo o es asignado exclusivamente para un proyecto. De este modo se efectúa un control anticipado sin considerar el comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa.
esta forma de control anticipado de origen al presupuesto que tradicionalmente utiliza el sector público. ¿Qué es el presupuesto del sector público? Vamos a ver. Magdiel, ¿tienes idea tú de lo que es el presupuesto del sector público? Puede ser, bueno, no, licenciado, no tengo la idea clara. ¿No? Bueno, de acuerdo. Vamos a ver. Erwin Fabricio. No, licenciado. ¿No? No. Jairo Daniel, ¿tienes idea tú de lo que es el presupuesto del sector público? No, tampoco. No, ¿Sabes tú quién es el sector público? Todas las empresas de gobierno. Excelente. Bueno, si todas las empresas del gobierno es el sector público, entonces, ¿qué sería el presupuesto del sector público? El presupuesto del gobierno. El presupuesto del gobierno. Excelente, Jaime. Viste que sí lo sabías. Bueno, el presupuesto del gobierno es un presupuesto rígido. Es estático. Es fijo y es asignado. ¿Por qué rígido? Porque una vez aprobado, ya no se puede cambiar. A menos que se hagan los procesos. Yo no sé qué tan pendientes estén ustedes de las noticias que suceden en Guatemala, pero hace, qué sé yo, un mes, 2 meses, empezamos a escuchar las noticias que el gobierno estaba solicitando una ampliación presupuestaria. ¿Escucharon algo sobre eso? ¿Escucharon algo sobre que el gobierno estaba solicitando? No, la verdad no, licenciada. No escuché nada al respecto. No, Brian, bueno. El presupuesto del sector público o del gobierno es elaborado, es diseñado, es planificado por el gobierno central. Miren pues, un estado está compuesto por 3 poderes. Guatemala se compone así. El estado de Guatemala se compone por el poder ejecutivo, que es integrado por el presidente y todos sus ministros, el poder legislativo, que es el Congreso de la República, y el poder judicial, que es el organismo judicial, o sea, el sector justicia. Son los 3 poderes del Estado. El presupuesto del Estado lo elabora el poder ejecutivo, o sea, el presidente y sus ministros. Ellos mandan el proyecto de presupuesto al organismo legislativo, que es el Congreso, y ellos son los responsables de aprobarlo. El organismo ejecutivo, o sea, la presidencia, tiene hasta el 30 de septiembre para poder enviar al Congreso el proyecto de presupuesto para el siguiente año. O sea, un año antes se aprueba, o en el año anterior se aprueba el presupuesto que va a utilizar el gobierno en el siguiente año. Por ejemplo, el presupuesto del año 2024 fue aprobado en noviembre del 2023. Y ahorita en noviembre del 2024 tiene que ser aprobado el presupuesto para el año 2025. El gobierno central tiene hasta el 30 de septiembre para enviar al Congreso el presupuesto del proyecto de presupuesto del año 2025. El Congreso tiene octubre y noviembre para revisarlo y para aprobarlo o rechazarlo. El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo. Si se llega al 30 de noviembre y no fue aprobado, entonces para el siguiente año sigue funcionando el presupuesto del año anterior. Si ahorita el 30 de noviembre de este año no se aprueba el nuevo proyecto de presupuesto,
en el año 2025 se tendrá que seguir utilizando el mismo presupuesto del año 2024. ¿Entendemos cómo se maneja el presupuesto del Estado? Brian, ¿entendemos cómo se maneja el presupuesto del Estado? Gracias, Efraín. Brian, Sí, licenciada. Sí, bueno. Si llegara el 30 de noviembre y se aprueba el presupuesto o el proyecto de presupuesto que fue presentado, entonces ese presupuesto ya aprobado es un presupuesto rígido. ¿Por qué? Porque no se va a poder cambiar. Si se destinó cierta cantidad para el Ministerio de Educación, otra para Gobernación, otra para Finanzas, eso no se va a poder cambiar. Es rígido, no se puede mover. Es estático. ¿Por qué? Porque va a regir durante un año. El presupuesto de ingresos de la nación, ingresos y egresos de la nación, rige durante un año. Durante ese año no se va a poder mover, a menos que se hagan los procesos necesarios para poder hacer transferencias presupuestarias. Miren, lo que les estoy enseñando ahorita, tal vez diríamos nada que ver con el curso, pero es cultura general que ustedes deben de conocer. Un día ustedes como ingenieros en sistemas van a tener la oportunidad a lo mejor de trabajar en un organismo del Estado. Y entonces se van a acordar de algo que les enseñó su catedrática en Conta 2, que no tenía nada que ver con el curso, pero es importante que lo conozcan. Bueno, como ya fue aprobado, si una institución, por ejemplo, hablemos del Ministerio de Salud Pública, hablemos de la famosa pandemia. En el tiempo en que la pandemia estaba afectando seriamente, el Ministerio de Salud necesitaba más fondos de los que se le habían asignado. Cuando se elaboró el presupuesto, nadie se imaginó que iba a haber una pandemia y que el Ministerio de Salud necesitaba más fondos para atender las emergencias. Ahí se hacen las famosas transferencias presupuestarias. ¿Qué es una transferencia presupuestaria? Quitarle a un sector, a un departamento, a un área y pasárselo a la otra. Imaginémonos, por ejemplo, que el Ministerio de Comunicaciones había presupuestado para combustible, porque son los que mueven los camiones, la maquinaria esa pesada que arregla carreteras, pero en época de la pandemia no se estaban moviendo. Imaginémonos que habían presupuestado en época de la pandemia y posterior a la pandemia, los combustibles llegaron a costar 42, 45 el galón de gasolina, por ejemplo. Y el Ministerio de Comunicaciones había presupuestado el combustible a 45 quetzales. Pero resulta que el precio del combustible bajó y bajó a 30, por ejemplo. Esos 15 quetzales por galón, que se imaginan ustedes la cantidad de galones de combustible que había presupuestado el ministerio y no se gastó, es un dinero que va a quedar ahí. Podríamos decir, bueno, es un sobrante que le va a quedar al Ministerio de Comunicaciones, pero lo necesita Salud, porque Salud está invirtiendo mucho más en atender las emergencias. Entonces se hace una transferencia presupuestaria a través de un proceso que debe de ser aprobado por el Congreso de la República. Se autoriza que ese dinero que Comunicaciones no va a utilizar se le pase a Salud. Esa es una transferencia presupuestaria. Esos son los movimientos que se pueden dar. Entonces, lo que un ministerio no va a utilizar se lo puede pasar al otro, siempre y cuando el Congreso apruebe esa transferencia. Si no se aprueba, no se puede mover el dinero. Por eso es un presupuesto rígido, porque una vez aprobado, no se puede mover, a menos que se haga un proceso legal para poder hacer una transferencia presupuestaria. ¿Entendemos cómo se maneja el presupuesto del Estado y por qué está clasificado como rígido, estático, fijo o asignado?
¿Entendemos con la pequeña explicación que yo les di cómo se maneja el presupuesto del Estado o el presupuesto del sector público? Gracias, Daniela. Gracias, Joshua, Angelita, José Miguel, bueno, Jairo, Yair. Gracias a todos los que contestan. Efraín, muchas gracias. Bueno, pequeñas explicaciones extras para que vayamos aprendiendo también cuestiones de cultura general que son muy importantes conocerlas. Cuando ustedes estén escuchando, ya no tardarán en empezar la discusión del presupuesto para el siguiente año y vamos a empezar a escuchar todos los factores que se mueven para la aprobación de ese presupuesto. Y cuando ustedes escuchen van a decir, esto es esto y esto que la Leida nos explicó. Bueno, continuamos. Flexibles o variables. Los presupuestos que están clasificados como flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a la clasificación del presupuesto en circunstancias que surjan en cualquier momento. Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de la presupuestación de los costos, de los gastos indirectos de fabricación, administrativos y de ventas. Vamos a ver. Yair, buen día, Yair. Buenos días, licenciada. ¿Qué idea te da a ti un presupuesto flexible o variable? ¿Cómo, licenciada? Disculpe, no lo escuché. ¿Qué idea te da a ti un presupuesto que esté clasificado como flexible o variable? ¿O dónde se podría aplicar un presupuesto de esa naturaleza? Un presupuesto flexible. Yo siento que es un presupuesto en donde, como dice, no es flexible, no es tan estricto como otros que todo está contado. Acá puede haber un margen donde diga, pues esto es para cualquier cosa que salga, ¿no? Imprevistos, máquinas que se descomponen. Exacto. Como el sector gobierno, que dijimos que es rígido, ¿verdad? Es lo contrario. Este es lo contrario del anterior. Y puede ser flexible, gracias, Jair, puede ser flexible o variable, por ejemplo, nos dice la teoría, en los gastos indirectos de fabricación. Regresamos a recordar qué son los gastos indirectos de fabricación. Por ejemplo, los salarios. Puede ser que nosotros tengamos presupuestada cierta cantidad para el pago de salarios, pero por algún motivo necesitamos contratar más personal. Nuestro presupuesto tiene un plan B, tiene una flexibilidad de decir, bueno, voy a contratar 5 personas más, pero el presupuesto tiene contemplado eso, que yo puedo necesitar más dinero para contratar personal. Para gastos administrativos variables, por ejemplo, tengo presupuestado el mantenimiento del equipo, pero de repente el equipo de cómputo falló y hay que comprar nuevo. Mi presupuesto tiene que tener asignada una cantidad para poder cubrir el costo de un equipo nuevo. Sabemos nosotros que los equipos de cómputo son tan delicados y que pueden sufrir cualquier desperfecto de un momento a otro. Entonces el presupuesto flexible debe comprender o debe tener, diríamos, ese plan B. Presupuestamos para mantenimiento, pero resulta que surge la necesidad de comprar algo nuevo. El presupuesto flexible entonces debe de contemplar esas situaciones variables. En lo que habla de los costos de operación, los costos de producción, puede ser que nosotros tengamos planificado producir cierto número de unidades del producto, pero tenemos un pedido extraordinario y tenemos que fabricar más. Tenemos que comprar más materia prima, tenemos que contratar más mano de obra, entonces ese presupuesto debe de ser variable, porque si en determinado momento nosotros necesitamos producir más, nosotros tenemos que tener la disponibilidad necesaria para comprar los insumos que se necesitan
para fabricar más. Un presupuesto flexible es entonces aquel que va a variar con el nivel de actividad y por lo tanto debemos tener estipulado que de un momento a otro nosotros podemos necesitar más presupuesto. Según el periodo que cubren, puede ser un presupuesto diseñado a corto plazo o puede ser un presupuesto diseñado a largo plazo. Florecita linda, buenos días, Florecita. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Sí, con mucho gusto. Dice, según el periodo que cubren, a corto plazo. Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operación de un año, a largo plazo. En este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. En el caso de los planes de gobierno, el horizonte del planteamiento consulta el periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. Los lineamientos generados de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas como generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación y difusión de los servicios de seguridad. Gracias, Florecita. Bueno, a corto plazo. Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de un año o dependiendo de la naturaleza de la empresa. Se recuerdan que hemos hablado que, por ejemplo, las empresas agrícolas tienen un periodo de operación fijo, dependiendo del tipo de cosecha que se esté llevando a cabo. Podrían ser 3 meses, podrían ser 6 meses, pero un corto plazo es a un plazo no mayor de un año. A largo plazo, en este campo, dice, se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. Las grandes empresas normalmente van a diseñar proyectos grandes. Imaginémonos, por ejemplo, una empresa privada que quiera construir un centro comercial. Un centro comercial no se construye de la noche a la mañana. Y dependiendo de la capacidad económica que tenga la empresa, así va a ser el tiempo que se lleve, pero no puede ser menos de un año para construir un monstruo como construyen un centro comercial. Se ubica mucho mejor para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado planifica obras bastante grandes. Hablemos, por ejemplo, de la construcción de una carretera. La construcción de una carretera no se lleva menos de un año. Si imagínense ustedes, solo para reparar el daño ahí en la autopista, se van a llevar como 8 meses, aparentemente, ¿verdad? Puede ser que se lleven mucho más. Pero si para una obra, diríamos, pequeña, como es la reparación de la autopista, se van a llevar casi el año, imaginémonos cuánto se pueden llevar para construir una carretera. Más de un año. Imaginémonos cuánto tiempo necesita el Estado para construir un hospital. El presupuesto a largo plazo se aplica mucho mejor a los proyectos del Estado o a los proyectos de empresas grandes. Por ejemplo, la vía alterna, la VAS, que tienen ustedes ahí cerca. ¿Cuánto tiempo se llevaron en construir la VAS? Eso no lo podría decir yo, no sé cuánto tiempo se llevaron, pero no fue menos de un año. Entonces esos proyectos son proyectos a largo plazo, porque por la naturaleza de las actividades que se van a realizar, se llevan más de un año. Entonces son proyectos de presupuestos que se ajustan cuando son a largo plazo a empresas grandes o a empresas del Estado. En el caso de los planes del gobierno, el horizonte de planeamiento consulta el periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. ¿Qué significa esto? Por ley, aunque no se cumple, por ley, los gobiernos, ya sea el gobierno central a través del presidente o los gobiernos municipales a través de las alcaldías, no pueden diseñar un proyecto que se termine después
de que ellos entreguen el cargo. ¿Y por qué establece esto la ley? Porque lógicamente para realizar el proyecto van a hacer un préstamo, van a obtener un crédito. Antiguamente, según la ley, aunque aún se sigue dando, había muchos alcaldes, muchos presidentes que hacían préstamos exageradamente altos y ponían un tiempo para su pago que pasaba después de su periodo de gobierno. Cuando venía el nuevo presidente o venía el nuevo alcalde, la municipalidad o el estado de Guatemala estaban súper endeudados. Y esas deudas que tenían de años anteriores, de gobiernos anteriores, no les permitían tener liquidez para hacer nuevas obras. Y era una situación que la hacían todos los alcaldes para dejar endeudado al que seguía, que lo hacían los presidentes para dejar endeudado al que venía. Y así sucesivamente la cadenita iba dándose de periodo en periodo. Entonces la ley prohibió que se pudieran solicitar préstamos a un plazo mayor de cuando entregara su gobierno. En ley existe eso, que se cumpla y es diferente, ¿verdad? Entonces el gobierno no puede diseñar un proyecto que se vaya a terminar después de que termine su periodo presidencial. ¿Por qué? Para no dejarle deudas al nuevo gobierno. Los lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas como generación de empleo, ¿qué debe de hacer el gobierno para generar empleo? A ver quién me contesta voluntariamente. ¿Qué debe hacer el gobierno para generar empleo? ¿Voluntariamente? ¿Alguien que pueda opinar qué debe de hacer el gobierno para generar empleo? Eduardo, vamos a ver. Génesis, vamos a escuchar a Génesis. Exacto. Exacto. Exacto, excelente, Génesis, así es. Me gusta cuando participas porque siempre le atinas muy bien a todo. El gobierno debe crear fuentes de trabajo y a través de los proyectos, y yo no sé si ustedes han pasado, por ejemplo, ahí donde están reparando la autopista, ¿qué cantidad de personas están trabajando? Eso es generar empleo. Que eso se dio por una emergencia, de acuerdo, se dio por una emergencia. Pero entonces, ¿qué debe de hacer el gobierno? Presupuestar obras donde pueda dar trabajo a muchas personas. En una obra se necesita cantidad de mano de obra y entonces es una forma que el gobierno tiene de generar empleos. La creación de infraestructura. Miren, qué bonito fuera que la base fuera del gobierno y que todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos pudiéramos transitar libremente por esa vía alterna. No sé cuánto cobran, 25. Creo que para llegar hasta la capital son 2 pagos, algo así como que 20 en un lado y 25 en el otro, algo así, no recuerdo bien. Pero el gobierno tendría capacidad de construir vías alternas como esas y que el pueblo las pudiera usar libremente porque las podrían construir con los impuestos que nos cobran. Lamentablemente, como en Guatemala todos se los roban, ¿eh? ¿Sí, Brian? Yo creo que esa sería muy mala idea, porque si no, miren lo que pasó con la autopista Palinga-Escuintla. Esa autopista era hecha fue por una empresa mexicana, era quien administraba la autopista. Era un contrato de 25 años que se había dado por el gobierno. ¿Qué pasó? Que cuando el contrato se terminó, la autopista fue entregada al gobierno. ¿Y qué pasó? Que mire que el estado en el que se encuentra ahora.
Entonces, Pero ¿por qué crees tú? Mira, no es que no sea lo ideal, eso sería lo ideal, Brian, que fueran públicas. Pero ¿por qué colapsó la autopista? ¿Por qué por el colapsó? descuido del gobierno, no se le dio el tratamiento que se debía dar. Exacto, o sea, colapsó por la irresponsabilidad del gobierno, como es más fácil robarse el dinero que hacer obras, ¿verdad? Pero si tuviéramos un gobierno honesto, un gobierno responsable, y además también hubo un problema, que el gobierno no revisó las condiciones en que se le entregaron. Yo me imagino, yo no sé de eso, ¿verdad? Y tampoco estoy diciendo que así sea. Pero yo me imagino que a lo mejor la empresa esta, Marnos creo que era, ¿verdad, Brian? Recuerda, el nombre solo sé que era una mexicana. Vale. Digamos que era Marnos. Cuando ya se le iba a vencer el tiempo, se despreocupó de darle mantenimiento. Esos cuentos que colapsaron ahí, lo que está ahorita todavía ahí en reparación, seguramente ya no le dieron mantenimiento porque sabían que el contrato ya se les iba a terminar y se avisoraba de mucho tiempo antes que el contrato no se los iban a renovar. ¿Qué cantidad de dinero se necesitaba para darle mantenimiento a ese tramo? Ha de haber sido bastante alto. Ellos empezaron a dejarla y el gobierno, bueno, a mí me gusta mucho enterarme de las cosas del gobierno. La primera ministra que puso el presidente Arévalo, la ministra de Comunicaciones, no recuerdo el nombre de la señora, creo que era de apellido Tejeda o algo por el estilo, no me recuerdo bien. Ella quiso, porque todavía estaba a tiempo, de verificar las condiciones en que estaban entregando la autopista. Pero como en Guatemala fue de mala corrupción, y con investigar eso, ella iba a afectar los intereses de muchas personas dentro del gobierno, entonces la pararon, no la dejaron que lo hiciera, y por eso la quitaron. Brian, lo ideal sería que todas esas carreteras fueran públicas y que no tuviéramos por qué pagar si nosotros pagamos impuestos. El problema es la bendita corrupción. Al gobierno no le interesa tener buenas carreteras, no que le interesa cuánto les va a quedar a ellos. Ese es el gran problema en nuestro país, Brian. Mira, un país bastante cercano. Yo no sé si ustedes han escuchado lo que dice Bukele. El dinero alcanza si nadie se lo roba. Yo tuve oportunidad de ir a El Salvador en las vacaciones. Tiene unas carreteras nítidas. Hasta los rinconcitos más pequeños a donde uno se va a meter, las carreteras están nítidas. Entonces, ¿por qué no puede ser en Guatemala? Si Guatemala es un país más grande. Guatemala es un país productor. El problema es la corrupción. Entonces, Brian, lo ideal sería que esas carreteras fueran públicas. Que todas nuestras carreteras estuvieran en esas condiciones si no se robaran el dinero. ¿No crees, Brian? Sí, licenciada, pero si no se robaran el dinero sería genial que fueran... ¿Verdad? Fuera genial, pero no se da porque se lo roban, ¿verdad? Ya ven qué bonito es cuando participan y nos da tema para hablar, ¿verdad? Tal vez cuestiones que no diríamos nada que ver con el curso, pero cuestiones de la vida real que debemos aprender a manejar. Es muy importante el chico leer noticias, se entera uno de muchas cosas y aprende uno muchas cosas que a lo mejor en la universidad no se las dan. Bueno, gracias, Brian, y gracias a todos los que participan. Los lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas como la generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de seguridad, etcétera, etcétera. Según el campo de aplicabilidad en la empresa, los presupuestos pueden ser de operación o económicos. Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el periodo siguiente al cual se elaboran y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectado. ¿Qué es un estado de pérdidas y ganancias proyectado? ¿Qué es proyectar? Es ver hacia el futuro, es planificar el futuro. A través de un estado de pérdidas y ganancias proyectado, las empresas proyectan las ganancias que van a obtener. Lógicamente, toda empresa va a presupuestar o va a planificar
pensando en que va a ganar, no en que va a tener pérdidas, que va a ganar y cuánto espera ganar. Entre estos podrían incluirse los presupuestos de ventas, de ingresos operacionales. Cuando habla de ventas de ingresos operacionales es de vender lo que se produjo. Presupuesto de producción, el de compras, el de uso de materiales, el de mano de obra, el de gastos operacionales como los gastos en ventas, los gastos en marketing o los gastos administrativos. El presupuesto de operación es entonces cómo va a operar la empresa durante un tiempo determinado. Presupuestos financieros incluyen el cálculo y o rubros que inciden fundamentalmente en el balance general. Isabela del Pilar. Buen día, Isabelita. Buenos días, licenciada. ¿Para ti qué es un balance general? Ay, licenciada, ¿cómo podría describirse? Sí, me la puso difícil, pero... ¿Qué es un balance general? Un balance general es... No, la verdad, ahí me quedo en blanco, licenciada. ¿No lo vieron en cuenta uno? Sí, lo vi, pero es que la definición en sí no me la sé. No, pero con tus propias palabras. Ah, pues sería como donde se ponen todos los valores que se sacaron del inventario y se llega a un balance entre activos y pasivos, por lo que sé. Si tienes la idea. Gracias, Isabela. Sí, Jessica. Si mal no recuerdo, el balance general es el que nos ayuda a ver realmente cómo está la empresa en cuanto a la economía, o sea, la situación real de la empresa. Exacto, así es, Jessica. Eso es lo que nos quería decir Isabela, solo que no tenía ordenado el concepto. Gracias, Jessy. Un balance general es el que nos muestra a nosotros los bienes a favor de la empresa y los bienes en contra de la empresa. ¿Con qué cuenta la empresa a favor y con qué cuenta la empresa en contra? Lógicamente, lo que está a favor de la empresa tiene que ser más grande que lo que está en contra para que una empresa sea rentable. Si es al contrario, si es más grande lo que la empresa tiene en contra y menor lo que tiene a favor, quiere decir que es una empresa que está en quiebra. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el de capital, también conocido como erogaciones capitalizables. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de operaciones capitalizables? Josué Daniel Herrera. Buenos días. Buenos días, José. ¿A qué crees tú que nos referimos cuando hablamos de erogaciones capitalizables? No sabría decirle qué es obligaciones, pero capitalizables se debería más que todo comerciables, hacerlas comerciables. Gracias, José Miguel. ¿Qué es una erogación? Una salida, un gasto. Erogar es sacar dinero. Sacamos dinero, pero es capitalizable. Invertimos en algo, pero ese algo va a estar a favor de la empresa. Por ejemplo, sacamos dinero para comprar una maquinaria, pero esa maquinaria va a pasar a ser un activo de la empresa y sabemos nosotros que el activo es el capital con que cuenta la empresa. Sacamos dinero para comprar una maquinaria, pero esa maquinaria ahora es parte del capital de la empresa. Por eso se llaman erogaciones capitalizables, porque se invierte, se gasta en algo, pero ese algo va a pasar a ser parte de los bienes de la empresa. ¿Entendemos, Josué Daniel, por qué se llaman erogaciones capitalizables? Sí, licenciada. Gracias. Bueno.
Presupuesto de tesorería. Ya vimos lo que es el presupuesto de tesorería y esta es parte de la clasificación. Se los voy a leer sin mayor explicación porque esto ya lo conocemos. Se formula con las estimaciones de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. Cuando hablamos de fácil realización, es de que en cualquier momento lo podemos hacer efectivo. En cualquier momento lo podemos utilizar. Si tenemos dinero en efectivo, pues lógicamente lo podemos disponer en cualquier momento. Los valores que tenemos en el banco o lo que tenemos depositado en el banco, en cualquier momento lo podemos hacer efectivo también. Y los valores de fácil realización, como por ejemplo los productos que se elaboran para vender. En cualquier momento lo podemos vender y eso se convierte en efectivo para el manejo de la empresa. También se denomina presupuesto de caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones relacionadas con la entrada de fondos, ventas al contado, recuperación de la cartera, ingresos financieros, etcétera, etcétera. Ventas al contado, pues sabemos que cuando vendemos y nos compran en efectivo. Recuperación de la cartera. Si yo le pregunto a Eduardo Alexander, buenos días Eduardo Alexander. Buenos días, licenciada. Si yo te pregunto qué entiendes tú por recuperación de la cartera, ¿qué me dirías? Tal vez el dinero que hayamos invertido, digamos, se recupera, ¿no? Pero cuando Sí. hablamos de la cartera, recuperación de la cartera, ¿qué entenderías tú por recuperar la cartera? No les sabría decir, licenciada. ¿No? disculpe. De acuerdo, no hay problema. Astrid Minelli, ¿qué entenderías tú por la recuperación de la cartera? Buenos días, licenciada. Buenos días, mamita. Yo lo entendería como una cierta forma de recuperar dinero. ¿Dinero de dónde? De lo que hemos gastado. Sí, dinero no que hemos gastado. Por ejemplo, les voy a explicar. Gracias, Astrid. Recuperar la cartera. Una empresa tiene su cartera de clientes, así se le llama, cartera de clientes. Las personas que le deben a la empresa porque nos compraron mercadería al crédito, porque les dimos un préstamo, por cualquier situación, pero son los clientes que le deben a la empresa. Cuando hablamos de recuperación de la cartera, estamos hablando de recuperar lo que los clientes nos deben. En otras palabras, que los clientes nos lleguen a pagar su deuda. Recuperar la cartera. Es una forma de obtener ingresos, de obtener dinero en efectivo, porque los clientes nos llegan a pagar. Ingresos financieros. Ángela Xiomara, ¿qué serían para ti los ingresos financieros? Como todas las ganancias que vamos obteniendo dentro de la empresa, lo de las ventas y cosas así. Bueno, las ventas es una cosa, pero ¿cómo entenderías tú los ingresos financieros? Lógicamente las ventas son el principal motivo por el que la empresa obtiene sus ingresos. Pero si hablamos de un ingreso financiero, ¿qué sería? Pues los activos que tendría que tener. No sé muy bien, licenciada, disculpe. No hay problema, no hay problema. Ángel Fernando. ¿Qué sería un ingreso financiero, Ángel Fernando? No sabría decir, licenciada. No, bueno, de acuerdo. Un ingreso financiero podría ser un préstamo bancario. Es una forma de obtener dinero, es una forma de obtener fondos para financiar nuestras operaciones. Ya vimos las ventas al contado, que es el principal proceso por el cual la organización obtiene sus ingresos. La recuperación de la cartera, que no lleguen a pagar los clientes que nos deben. Un ingreso financiero, un préstamo bancario que nos permite a nosotros tener disponibilidad de dinero para seguir invirtiendo. O con la salida de fondos líquidos ocasionada por la congelación de deudas.
nosotros tenemos que pagar una deuda. Un ejemplo bien claro, por ejemplo, para la pandemia. ¿Se recuerdan ustedes que los bancos fueron obligados por el gobierno a darle 3 meses de congelación de deudas a los clientes que tenían préstamos bancarios? ¿Qué significaba esta congelación de deudas para los clientes? Que durante 3 meses no iban a pagar su préstamo. Y lógicamente no les iban a cobrar mora ni multa. Cuando uno tiene un préstamo en un banco, uno se atrasa un mes y le cobran mora, le cobran multa, le cobran gastos administrativos, un montón de cosas. Pero cuando hay una congelación de deudas, dependiendo del tiempo por el que la deuda se congele, uno no va a pagar el préstamo, pero tampoco le van a cobrar mora, no le van a cobrar multa, no le van a hacer ningún recargo. Entonces, hay empresas que logran que cuando tienen, por ejemplo, un ingreso financiero proveniente de un préstamo y por algún motivo no lo pueden pagar, los bancos les congelan la deuda por algún tiempo. Entonces, eso le permite a la empresa tener efectivo para poder seguir operando. La amortización de créditos o proveedores o pago de nómina, impuestos o dividendos. Todas estas son situaciones que se contemplan dentro del presupuesto de tesorería. Se formula por periodos cortos, meses o trimestres. ¿Se recuerdan cuando vimos el presupuesto de tesorería que decía que una de las características era la imposibilidad de que se realizara al 100%? Por eso se formula para meses o trimestres, porque tiene esa característica de que puede ser no realizable. Es importante porque mediante él se programan las necesidades de fondos líquidos de la empresa. Cuando la disponibilidad monetaria no cubra las exigencias de desembolsos previstos, la gerencia acudirá a créditos o a liquidar activos. ¿Qué es liquidar activos? Efraín, ¿tienes tu idea de qué es liquidar activos? Pues se me viene a la mente tal vez como cancelar una deuda o algo que se tenga de los activos, por eso cancelarlos, o si se habla de producción o algo, cancelar ese producto. Gracias, Efraín. Vamos a ver. Jairo Daniel. Buen día, Jairo. Sí, buenos días. ¿Para ti qué sería liquidar activos? Creo que es cuando, si hablamos de líquido, es cuando se pone todo como en dinero real, o sea, físico. De acuerdo, vamos a ver quién me levantó la mano. Brian, te escuchamos, Brian. Bueno, no estoy seguro, pero creo que tal vez era como cuando ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Pero cuando los trabajadores o las personas que trabajan para la empresa se les da de baja. Creo yo que era eso. Personas, pero estamos hablando de activos, Brian. ¿Qué sería liquidar un activo? En personas sí me lo estás diciendo bien, pero estamos hablando de activos de la empresa. ¿Cuáles son los activos de la empresa, Brian? Ahorita te doy la palabra, Angelita. Brian, ¿cuáles son los activos de la empresa? ¿No? Bueno, vamos a escuchar a Angelita. No sé si esté bien, licenciada, pero tal vez así como vender partes de la empresa que nos ayude a la producción, cosas así. Excelente, así es. Gracias, Angelita. Los activos de la empresa es la maquinaria, el equipo, el mobiliario, los edificios, todo lo que la empresa tiene como parte de sus activos. ¿Qué es liquidar activos? Con lo que decía Angelita. Tenemos una máquina que no la estamos utilizando y si la vendemos, podemos tener efectivo. Podemos tener el efectivo por el que nos dieron por la máquina, lo podemos invertir en producir. Tenemos un edificio que es demasiado grande, es un activo de la empresa.
y necesitamos capital para invertir y no tenemos. Bueno, tenemos parte del edificio que no lo estamos utilizando. O lo rentamos o lo vendemos. Y eso nos va a permitir a nosotros obtener un ingreso de efectivo que podemos utilizar para producir. Tenemos equipo que ya no lo utilizamos porque cambiamos nuestro proceso de producción. Lo vendemos, lo liquidamos. Y con el dinero que nos dan por ese equipo, nosotros invertimos en lo que necesitamos. Eso es liquidar activos. Y es una forma de que Tesorería obtenga fondos para seguir funcionando. Gracias, Angelita, Brian, Efren, todos los que participaron. Perdón, me desconecté, disculpe. No, ya me dijo que te desconectaste, pero oíste la explicación de lo que es liquidar un activo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en caso contrario, será conveniente evaluar la destinación externa de los recursos sobrantes y evitar su ociosidad o evitar su desperdicio, pues evitar invertirlos mal. Eso significa evitar su ociosidad. Presupuesto de erogaciones capitalizables. Ya les expliqué qué son las erogaciones capitalizables. Este presupuesto controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las inversiones en adquisición de terrenos, construcción, ampliación de edificios y compra de maquinaria y equipo. ¿Por qué es una erogación capitalizable? Porque los terrenos, el edificio, la maquinaria, los equipos van a pasar a ser parte del activo de la empresa. ¿Se recuerdan que ya les expliqué qué es una erogación capitalizable? Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. Terminadas las obras, será necesario comparar las estimaciones con sus valores reales. Las tendencias inflacionarias deberán incorporarse en los pronósticos de este tipo de inversiones. ¿Qué tanto va a subir la inflación y qué tanto valor van a perder nuestros activos? Además, se recomienda ser cuidadoso al estimar los costos, tener en cuenta que no es viable aplicar un índice universal de incremento de precios a todo tipo de activos fijos y, por tanto, es necesario incorporar coeficientes de inflación específicos atribuibles a la inversión de terrenos, construcciones y bienes tecnológicos. ¿Qué significa esto? Que la inflación afecta de diferente forma a determinados bienes. ¿Qué es la inflación? La inflación es la diferencia entre la producción que tiene un país y las necesidades que tiene que cubrir un país. La producción de un país es el Producto Interno Bruto. ¿Qué produjo el país? La diferencia de lo que el país produjo con lo que necesita el país para sobrevivir es la inflación. Normalmente en Guatemala hay inflación. ¿Por qué? Porque es más lo que se necesita que lo que se produce. La inflación no puede ser aplicada en la misma forma a todo. Puede ser que el terreno tenga mayor inflación que las construcciones, o que las construcciones tengan una mayor inflación que los bienes tecnológicos. Entonces, a la hora de elaborar un presupuesto, la empresa o la organización debe establecer en qué grado o en qué porcentaje afecta la inflación al presupuesto que se está desarrollando. ¿Alguna duda o algún comentario hasta donde llegamos el día de hoy? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No hay dudas? Todo bien, licenciado. Gracias, Yair. Gracias, Angelita. Bastante claro, licenciada. Gracias, Brian. Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, esta fue nuestra clase del día de hoy. Se recuerdan que esta semana sí tenemos viernes alterno. Bendiciones para todos. Feliz día, licenciada. Feliz día, Amodiel. Feliz día, Efraín, Génesis. Feliz día Feliz para día, todos. licenciada. Feliz día.